Bienvenidos a una transmisión más del Batiburrillo, donde hablamos de todo un poco y de todo mucho. Estamos hablando justamente del conflicto actual, ¿no? Entre Irán e Israel. Y el doctor se quedó en una parte interesante. Bueno, estamos hablando de que hay mayores implicancias, ¿no? No solo es bélico, la cosa abarca muchas cosas más, ¿no? Culturales, religiosas, ¿no? La religión pesa muchísimo en el Medio Oriente, es una parte fundamental de la cultura, ¿no? Y justo usted está tocando algo respecto, Doc. Recuerden que nos quedamos algo de Irán. Bueno, Sí, está ahí con el tema, ¿no? De los claro, ayatolas y tal. claro. Viniendo del batiburrillo anterior, Mm. hacemos un resumen, pero es muy interesante. Preguntábamos, ¿es la tercera guerra mundial? ¿Se acaba el mundo? Yo creo que por lo que estamos exponiendo y viendo, yo creo que ya estamos en una tercera guerra, pero es en frío. Claro. Lo que hablábamos de la guerra en las sombras, las guerras, digamos, por proxy. Y esto podría significar de que se ponga en caliente y venga un Armagedón. Pero si bien es cierto, eso es lo que podría significar, no creo que se vaya a dar. Y hablábamos, primero habíamos empezado con el teatro de operaciones bélico que había sucedido, en el cual primero supuestamente Israel desde los altos de Golan había mandado unos misiles para atacar el consulado de Damasco de Claro. iraní, habían matado a uno de los principales mandos, de los generales mandos iraníes, y en contraparte Irán había respondido con una serie de drones para debilitar económicamente, debilitar el sistema de defensa del Iron Dome de Israel, Claro. pero había utilizado misiles supersónicos, que Qué bueno. supuestamente vienen de tecnología rusa o son rusos, supuestamente. Ya. Pero decíamos que como consecuencia de esto, al haber sido no detectados y haber caído cercanos a zonas donde están almacenadas bombas nucleares Claro. de Israel, uno, el resultado de este supuesto ataque calibrado había significado de que, Más que todo sabotear. exacto, decirle a Irán, existe el mutual deterrence. ¿Qué significa eso? Y el término que es muy importante que está en el libro de Kissinger, de Leadership, Ah, ya. que creo si la memoria no me falla, creo que lo dijo Nixon, pero es el MDA, Mutual Destruction Assurance. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Ok, Israel, tú tienes bombas nucleares, tienes una milicia poderosa, yo tengo una milicia también poderosa que puede cruzar y golpearte en tus centros nucleares. Claro. Que dicho ese paso, supuestamente las plantas y almacenes nucleares de Israel están, digamos, supuestamente en la costa. Ah, ya sé Mientras la que, cosa. tipo la película Top Gun, muchos de los centros de almacenamiento de armamento y de procesamiento nuclear iraní están en cavernas. Es más difícil acceder. Ah, Entonces, ocurre el mutual deterrence, que supuestamente es la disuasión por terror. Tú me claro. destruyes, yo te destruyo, se acabó y Claro. armamos un bolondrón, o Claro. sea, Armagedón. Ya. Entonces, uno de los resultados, yendo al resumen de la parte bélica, Mm. ha sido, primero, el posicionamiento de Irán como ya no un tema de guerra de sombras, sino capacidad operativa como para decir, háblame con respeto y es una nueva potencia en la zona. Claro. Número uno, posicionamiento estratégico para poder negociar. Lo que sea que Mm. vayan a negociar o sea que vayan a Claro. decir. Número dos, era efectivamente la validación de una nueva, digamos, del descargamiento de la biosfera, de un nuevo orden mundial. Claro. ¿Por qué? Porque al haber utilizado tecnología, supuestamente rusa, se habla ya de que la verdadera guerra donde puede explotar o escalar es la de Rusia-Ucrania, porque ya Ucrania pasaría a ser un perdedor. De hecho, Rusia debería ganarlo, entre comillas, por lo que se está viendo acá, y se teme que ahí se escale porque el armamento ya ha sido probado acá como una muestra. Ya. Entonces, la posición de Rusia y de China ante esto es clave. Estados Unidos, a raíz de eso, le ha pedido a Israel que todavía no actúe. Ahora, yo creo que, si bien es cierto esta batalla la puede haber ganado Irán, yo creo que en el largo plazo no se van a quedar quietos digamos, los aliados, ¿no? Definitivamente creo que eventualmente Irán esperemos que no escale, pero creo que va a tener que calmarse. Pero en fin, entonces este nuevo orden mundial Mm. se comienza a hacer más, digamos, más notorio. Ya. Porque ya no es tan rápido como que, guerra del Golfo, invadimos Irán en un día y los destruimos. No, aguanta, Claro. piénsalo porque Claro. puede escalar terriblemente. Claro. Además, Irán no ha utilizado todavía las dos armas que le quedan, que son sus supuestas armas nucleares. Que es cerrar lo que hablábamos ayer en Batiburrillo fuera de cámara. Que es, que es cerrar el estrecho de Claro. Osmor, Hormuz, Hormuz. Que, para que tengan una idea, en el Golfo Pérsico,
para poder sacar el petróleo, que es el 20% del petróleo del mundo aproximadamente, sale por ese estrecho. Claro. Entonces, si Irán lo cierra, quiebra la economía. Clarín. Y al quebrar la economía ese es un problema. Y utilizar la guerra de guerrillas, que supuestamente utiliza para la guerra invisible. Claro. Ahora, los otros no son mancos, ¿ah? Irán está teniendo problemas también con guerra invisible o guerra de sombras con los límites con Palestina. Con Pakistán, perdón. Ah, también Con por ahí Pakistán. tienen, sí. Exacto, entonces tienen- ya lo están empezando a golpear. Tampoco los sí, otros no sí, son sí, mancos. Sí, claro. Pero lo que voy es, tienes entonces un nuevo posicionamiento estratégico de Irán Ujú. en la mesa de negociaciones. Tienes una nueva reafirmación del desquebrajamiento de la biosfera Claro. y del nuevo orden mundial que se está supuestamente dando. Tienes también el reconocimiento de Irán como un país threshold, lo llaman, que es umbral. ¿Qué Ah, significa? Que es un país que si bien el día de hoy todavía está con capacidad convencional, que eso es lo interesante, porque aquellos que no tenemos armas nucleares y tenemos ejércitos convencionales, Sí. podríamos tener armas supersónicas. Man, ya. Podríamos comprar misiles supersónicos o de este tipo de tecnología y lo que pasaría es que con nuestra tecnología podríamos hacer daño a aquellos que tengan armas nucleares convencionalmente y además hacer un país threshold en potencia, Irán podría estar rumbo a, si se sienta a negociar con este avance de mutual deterrence, mutual destruction, Claro. destrucción, No. perdón. Vean los. Podrían trabajar ahora sí el programa de armamento nuclear, que eso sería ya el siguiente paso al potencial Armagedón, ¿no? No creo yo que pase nada porque, o sea, personalmente no creo que suceda nada porque como tú dices con esto del deterrence, ya desde el momento que entra en juego el armamento nuclear, puta, y es bien jodido que la gente se mande, creo yo, ¿no? Claro. Ya la piensan muchísimo, no era como antes, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial, que sí, te ataco y no había problemas, ¿no? O bueno, sigue pasando, pero claro, entre países que no tienen potencial nuclear, ¿no? Claro. Pero ya ahora con lo que pasa, es que una guerra, o ni siquiera una guerra, ¿no? Una escaramuza nuclear puede tener ya consecuencias Gravísimo. gravísimas, ¿no? Que ya ni al más loco le conviene porque ¿dónde te vas? O sea, cuando ya hay No, algo... ya, pues ya. Claro, no es como que atacan y ya la o sea, se vuelve un wasteland, como dicen, ¿no? Nuclear. Entonces, yo creo que la moda o la, digamos, la modalidad de estos tiempos es así como tú dices, pelear por proxy, mandar Por así escuadrones, todo. Porque ya, como tú dices, el arma nuclear es básicamente un deterrence, pero de usarlo, ya si lo usan ya... Claro. da todo, ¿no? Ahora, ese es otro punto. Al haber logrado eso, Ya. Irán lo que logra es detener el Armagedón por el momento. ¿Por qué? Porque si no hubieran actuado así con este ataque calibrado, Ya. ahora, no es que yo sea pro-iraní, realmente, como digo, las guerras para nada, pero a nosotros nos encanta la estrategia, analizar Claro. la estrategia. Y el movimiento estratégico que ha hecho Irán el día de hoy, humildemente, a mi parecer, nuestro parecer, ha sido muy bueno, porque le ha puesto a ponerse en esa posición que le permite decir, ya tengo lo necesario para evitar Armagedón, Claro. podríamos tenerlo y me siento a conversar. Ahora, en algún momento, Anwar Sadat con Egipto tuvo una posición de ventaja. Es como que si estuviéramos con Israel en la guerra con Israel. Ya. También metió la pata, Claro. pero también tuvo una posición en la cual destruyó, o sea, le hizo algo parecido Ya. de la disuasión con terror Mm. y le permitió a él sentarse en la mesa de negociación para llevar la paz entre el mundo árabe de su lado Claro. con Israel, que de hecho al final terminó en su asesinato, Sí. pero le permitió tener esa ventaja estratégica para avanzar y de hecho él ganó el Premio Nobel de la Paz por eso. El día de hoy Irán no se sabe qué va a pasar, porque volvemos a ese tema de la zona. Esa zona es muy importante en el Medio Oriente y para los que no saben, el Medio Oriente está, digamos, entre África, Asia, Sí, pues es Euroasia, es una zona muy importante Sí. porque es un punto de conexión, De de conexión. muchas actividades económicas. Entonces, están los un países punto de como... paso por todas lados. Exacto, entonces hay quienes, los mismos países tienen intereses en ese lugar. Claro. Entonces están los egipcios. De hecho, a veces no Los se siguen, has visto en los mapas, claro. el mismo Egipto, a veces lo consideran como norte de África, a veces como Medio Oriente, porque está ahí Exacto. nomás, te conecta todo, pues, ¿no? Y Exacto. bueno, la historia bíblica, todo pasa porque está todo conectadito, entonces es una cosa ahí que sin darte cuenta, abarcas como 3 continentes distintos, ¿no? En ese punto. Exacto, entonces esos países, entre ellos, que hablábamos, está el Como dicen en judaísmo. inglés, ¿no? Un crossroads. Claro, Un tenemos, cruce de camino. fuera del tema bélico que hemos hablado, tenemos a nivel cultural
tenemos teocracias, como es el Estado, digamos, los iraníes. Particularmente. Tenemos también el judaísmo, tenemos cristianismo. Se habla hasta de házaros conversos. Claro, sí. Hay chiitas, Claro. claro, hay judis. Hay de todos, sunitas, drusos, Claro, hay muchas. entonces esa zona, todos tienen intereses, pero además las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, tienen interés por el tema económico. Claro, claro. Entonces, imagínense, hay intereses supranacionales, intereses nacionales en la zona, intereses religiosos, culturales, pero hay temas políticos. Y en la parte económicos como geopolítica, cancha. exacto. Netanyahu, que es el primer ministro Israelí. israelí, dice, y eso lo decía Alfredo Jalife, el autor que acabamos de mostrar en el batiburrillo anterior, decía que realmente esta ha sido aparentemente una mala jugada de Netanyahu porque él lo que buscaba era una guerra programada. Claro. ¿Qué significa eso? Supuestamente atacaban el consulado en Damasco y había una reacción típica iraní anterior y con eso entraban todos y tomaban posición de Irán. Chao Irán, y lo que quedaba es que la única potencia que quedaba era Israel en la zona. Claro, parece Pero no ¿qué ocurrió? Parece que no se esperaban que Irán tenga esa reacción y esa muestra de poder. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aparentemente le ha salido mal lo que podría ser una guerra programada. ¿Y qué ocurre? En esa zona, Turquía, supuestamente, Erdogan Sí. era supuestamente uno de los mediadores y se perfilaba como líder Poder regional. del poder, líder de la parte de, digamos, de los musulmanes, ¿no? Sí, pues. Sin embargo, al ocurrir esto, Irán Le pasa roba la la palestra posta. en el lideraje. Entonces, en la misma zona le roba protagonismo. Claro. Pero como diría el gran Kissinger, ¿no? Hablando desde un punto de vista estricta y netamente geopolítico, yo creo que está bien. Porque siempre es mejor que hayan equilibrios. Que no quede un poder absoluto porque ya ahí todo se jode. Entonces, el hecho que, indistintamente, ¿no? De todas las desgracias que han sucedido, que Irán le haya parado el macho, como se diría comúnmente a Israel, crea una especie de equilibrio, ¿no? Y bueno, y tú dices que ahora con Turquía, mejor hasta que hayan tres ahí, ¿no? Porque dicen que Kissinger siempre decía que era mejor que hayan tres también, De acuerdo. que hay un equilibrio porque entre dos también es muy tú, muy yo, pero ya entre tres la cosa se pone más interesante, ¿no? Entonces creo que, repito, no hablando estrictamente desde un punto de vista geopolítico, creo que esa movida o esa estrategia de Irán ha estado bien porque ya no controla un poco, modera, digamos, Israel y ya no se puede mandar a hacer lo que quiera en la región, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre, porque también hay un juego muy interesante de estrategia política, porque hay elecciones en Estados Unidos. Ah. Y los iraníes... ¿Cuándo son? ¿Este año o el próximo? El próximo, ¿no? Me parece, o no. O ya se están preparando ahorita. creo que ya están por lanzarlo, ya están Las en las internas, primarias, con ¿no? cargo a Ya. validar. Pero digamos, del próximo año no pasa. Entonces, Ya. entonces, pero ¿qué ocurre? Los iraníes son pro-Biden. ¿Por qué? Porque ya en gobierno de Trump ya ha tomado acciones drásticas sobre los iraníes. Ah, ya. Entonces les Entonces, conviene. entonces a ellos les conviene, entonces este tipo de acciones obligan a Biden a que ponga freno y mano en los ataques. Y yo no sé si eso tiene réditos para Biden en Estados Unidos. Pero por otro lado, diera la impresión que Netanyahu no juega a favor de Biden, sino a favor de Trump. Entonces, ponerlo en una situación de jaque y mate que lo obligue a tomar una decisión pro-Israel, Claro. pro-Israel o en contra de Israel, como pareciera que se está dando porque le pone freno en mano, hace de que vaya mal para Biden. Entonces también en el tablero y la estrategia, que eso es importante. Por eso cuando analizamos la estrategia, analizamos todo. Claro, También lo están jugando, ¿no? Lo tienen ahí en consideración. Ahora, todos son los supuestos de estos tableros de ajedrez y de geopolítica, donde no hay nada confirmado hasta que no pase el tiempo y veamos el análisis de los verdaderos estrategas, ¿no? Claro. Digamos, de los historiadores. Sí. Pero hay unos juegos ahí. Ahora, hay un tema muy interesante, que tiene que ver con las milicias también. Ya. Y supuestamente si es que Irán tiene acceso a las milicias, como se maneja y digamos de verdad está digamos financiando a Hamas en la franja de Gaza, que no hemos hablado de eso, pero es uno de los motivos por los cuales supuestamente Israel culpa a Irán y tiene un pleito con Irán supuestamente, o está financiando a Hezbollah o a otros. La pregunta es, ¿la presencia iraní en otros lados, como por ejemplo en Sudamérica, es parte de una estrategia también macro para distraer a todos los locos o no?
Porque ya cuando uno empieza a enlazar todo entre estas hipótesis de, Sí. de conflictos y orden mundial, Sí. ya uno piensa todo, ¿no? No hay nada probado.